Buen día, mi nombre es Vanessa Pocasangre y les voy a presentar sobre el estado actual de la corrupción en El Salvador en la esfera política. La corrupción es un fenómeno social que aparece en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en los sectores público y privado. Se percibe desde el desvío de fondos públicos hasta el soborno a policías a cambio de beneficios, la instalación ilegal de servicios básicos, cable, internet, obtener un empleo mediante un conocido y una innumerable cantidad de acciones que consideramos normales. La corrupción es un fenómeno que ataca a todos los niveles del gobierno. En este sentido, se puede decir que la corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando a sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Bajo un enfoque económico, la corrupción se refiere al uso de un cargo público para un beneficio privado. Sucede cuando, con el objetivo de enriquecerse, un funcionario del servicio civil encargado por el público de llevar a cabo determinada tarea se involucra en actividades irregulares que son difíciles de monitorear por parte de otros. Ahora bien, la corrupción puede ser de diferentes tipos, de acuerdo con su naturaleza y el ámbito donde se produzca. Pueden ser corrupción política, que es la obtención de beneficios personales o grupales de manera ilícita por el poder o vínculos con este mediante el ejercicio de la actividad política o de representación. También de corrupción administrativa pública. Esta es el uso de la función pública para la obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público. Está la corrupción corporativa, es el uso del soborno de parte de un sector económico o empresa para obtener beneficios corporativos. La corrupción privada es aquella que violenta las normas y valores para obtener ventajas frente a otros. Existen varios factores que influyen o impulsan a la corrupción, como el abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales. La carencia de debilidad en los procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones. La debilidad de los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública. El reforzamiento de las actividades individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, honestidad y responsabilidad. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública. Según Ignacio Lavaki, son 4 las principales causas de la corrupción: la cultura, el conflicto social, la estructura de incentivos y el grado de desarrollo. La cultura, según esta perspectiva, lo que en algunas culturas se percibe como comportamiento corrupto, en otras es tolerado y no necesariamente es un delito. Los regalos a funcionarios públicos o las propinas
Son conductas típicas en algunas sociedades que no las consideran como corrupción. El conflicto social. Las culturas que enfatizan el éxito económico como meta importante, pero que simultáneamente restringen el acceso a las oportunidades, sufrirán niveles de corrupción más elevados. En estas circunstancias es donde se aplica la frase "el fin justifica los medios". El nivel de desarrollo. Se suele señalar al nivel de desarrollo como un factor relevante para explicar las diferencias de corrupción entre países. Elección individual y la estructura de incentivos que moldean las acciones de los individuos. En este enfoque se le asigna importancia a la estructura de incentivos que las instituciones brindan a los individuos para involucrarse o no en actos de corrupción. En este sentido, la corrupción depende del grado de honestidad e integridad de los funcionarios públicos y los ciudadanos. Las consecuencias de la corrupción pueden ser múltiples. Lo cierto es que la corrupción vulnera al Estado y sus instituciones y contribuye con la baja capacidad de la democracia para dar respuesta a problemas tan importantes como la pobreza y el desarrollo. Existe una estrecha relación entre la corrupción y la pobreza, retraso en el desarrollo de los pueblos y la no consolidación de regímenes democráticos, pues la falta de institucionalidad en los organismos encargados de definir y aplicar políticas públicas y sociales impide que se controlen los ingresos y egresos del país por diversos conceptos. La corrupción afecta la inversión en la economía, afecta la calidad de la inversión y reduce la productividad de la economía. Se pagan sobreprecios a obras públicas o se realizan reajustes de aumento para ocultar el pago de comisiones corruptas. Se facilita la creación de monopolios, favorecidos por actores políticos que les brindan posiciones ventajosas en el mercado a ciertas empresas. Debilitación de la calidad de la democracia. Financiación ilegal de partidos políticos. En El Salvador hemos sido testigos durante las últimas décadas que la corrupción no posee ideología ni es propia de partidos políticos específicos, que no pertenecen solo a las altas esferas del poder político y económico del país, sino que se practica generalmente como todo un sistema conformado por individuos que lo han convertido en un modo de vida. Hasta hace muy poco han aparecido las primeras denuncias contra expresidentes y funcionarios y empresarios en forma de escándalos que exhiben públicamente el problema. Un fenómeno social tan complejo y de características particulares como este requiere de ser analizado desde sus distintas dimensiones y formas de manifestación, con diferentes metodologías y desde un ámbito académico comprometido con el abordaje de estos problemas. A finales del año 2019 se vio incorporada la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. El actual presidente Nayib Bukele dijo: "La CICIG nos servirá para prevenir, investigar y castigar la corrupción". Sin embargo, no se ha visto muy involucrada en los casos de corrupción, al igual que no se ha compartido un plan para evitarla y reducirla. Se deben de establecer programas de sensibilización y un sistema educativo debería ser la base del combate. En este sentido, se le asigna al sistema educativo un rol importante
para contribuir a generar estos cambios, sobre todo si se piensa en construir la solución a largo plazo. La educación primaria debe jugar un rol más protagónico en la generación de valores con respecto a la corrupción y sus consecuencias sociales. Gracias.